Y está en la línea telefónica Mariano Sánchez Talanquer, coordinador del equipo de investigación de la Comisión Independiente sobre la Pandemia de COVID en México. Él es profesor investigador del Colegio de México. Muchísimas gracias por tomarme la llamada, Mariano. Buenas tardes. Al contrario, Denise, muchas gracias a ti y muy buenas tardes al auditorio. Pues digamos, la primera pregunta es un poco conocer la historia de esta investigación, cuándo se inicia, cuándo se termina, por qué se decide dar a conocer en este momento, si me puedes ayudar con eso. Claro, mira, el antecedente quizá más importante de esto es el coordinador de la comisión, que está integrada por 17 intelectuales, académicos, especialistas de distintas áreas. Es el doctor Jaime Sepúlveda, un epidemiólogo, exfuncionario público destacado en México. Él en 2021, digamos cuando estábamos en un momento crítico de la emergencia, en marzo de 2021, el panel independiente de la Organización Mundial de la Salud comisionó un conjunto de estudios de caso de distintos países que estaban teniendo o buenos resultados o malos resultados durante la pandemia. El doctor Sepúlveda estuvo a cargo de la coordinación de dos de ellos, el de Estados Unidos y el de México, como dos de los países que estaban siendo más afectados por el virus. Ese es, digamos, el antecedente más importante de este informe que se presenta ahora. Eso pues fue una especie de corte de caja a mediados de la pandemia, y surgió ahora la idea, hace aproximadamente 5 o 6 meses, de una vez terminada la emergencia sanitaria, que estamos a un año, el 9 de mayo justamente de 2023, se emitió el decreto de terminación de la emergencia sanitaria, pues surgió la idea de que era necesario revisar la emergencia en su conjunto, volver a reconstruir los datos, los hechos, las decisiones que se habían tomado, entender por qué a México le había ido como le había ido, y emitir un conjunto de lecciones, recomendaciones, para no repetir los errores y para prepararnos mejor para futuras emergencias, y no solamente para eso, sino para atender un montón de secuelas que hay a nivel individual y social de la propia pandemia, ¿no? Porque el virus puede estar circulando, ya no genera la mortalidad que generó, afortunadamente, pero hay muchísimas esperas en salud, en educación, en la economía, un montón de padecimientos y de problemas que siguen ahí desatendidos y que esta comisión quería visibilizar para que se atiendan. ¿Qué metodología se emplea? Es decir, cuando vemos el resultado de la investigación que ustedes presentan, básicamente dan una cifra de exceso de mortalidad. Después dicen una parte de estas era inevitable, otra sí se pudo haber evitado si se hubieran tomado ciertas medidas, y básicamente pregunto sobre esta metodología, entre otras cosas para saber si esto lo vuelve un estudio comparable con lo que se hizo en otros países y las conclusiones que otras comisiones de este tipo hayan podido obtener en otros lugares. Claro, mira, la metodología que adoptamos fue una metodología mixta, típica de los estudios académicos, donde hubo un componente cuantitativo de análisis de datos, de bases de datos. Todos los datos utilizados por la comisión son datos públicos, datos oficiales del INEGI, de la Secretaría de Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Hubo un esfuerzo muy grande de análisis de todas las bases de datos disponibles en salud y otros temas. Y hubo también un componente cualitativo en donde realizamos cerca de 50 entrevistas semiestructuradas con distintos tipos de perfiles, funcionarios del nivel federal, del nivel nacional, funcionarios locales, especialistas, directores de hospital, grupos focales con personal sanitario en la primera línea de atención, etcétera. Y a partir de ahí, digamos, de esos dos grandes componentes, pues hubo un periodo de análisis de la información, y este dato al que tú te refieres está en uno de los capítulos del informe. Hay muchos otros componentes. El dato de exceso de mortalidad es la cifra que ha circulado de más de 800,000 muertes en exceso. Estas son muertes por todas las causas, por COVID, causadas directamente por COVID y por otros padecimientos desatendidos durante la emergencia. Este no es un dato de la Comisión Independiente, este es un cálculo del INEGI, está en los boletines de la estadística de funciones del INEGI, es un dato que ya se conocía. Simplemente lo que hizo la comisión fue tomar ese dato, utilizar los datos de la Organización Mundial de la Salud sobre muertes en exceso en otros países y hacer un análisis. Es decir, hay realmente dos grandes, uno puede pensar en el efecto de la pandemia con dos grandes tipos de causas. Uno es las condiciones en las que teníamos el sistema de salud, las condiciones de salud de la población, nuestro propio algo estructural, digamos. Ajá. Lo estructural, todas aquellas factores que estaban fuera de las manos de los tomadores de decisiones en el corto plazo, ¿no? Llega la pandemia, llega el virus, es igual para todos, pero pues había sociedades y países muy más preparados vulnerables que otros. y otros no. México tenía
en ese sentido, digamos, una gran ventaja, que es algo que no se ha discutido lo suficiente en comparación con otros países, que es una población joven. Sabemos que el COVID era una enfermedad más letal en una población más envejecida. En ese sentido, países europeos... Bueno, pero teníamos una enorme desventaja, que es que claro, los elementos, las comorbilidades eran ultra presentes en nuestra sociedad. Exactamente. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a tomar ese conjunto de factores prepandemia estructurales que incluyen la altísima incidencia o prevalencia de enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión, el estado de nuestro sistema de salud, ¿no? El qué tanto se invierte en salud, de gasto público y gasto privado, un índice de calidad y de acceso de desigualdad al sistema de salud, un índice calculado de muertes prevenibles por enfermedades crónicas no transmisibles, el tamaño de la economía informal, la estructura demográfica, es decir, todos esos factores estructurales. Y estimamos un modelo con todos los países del mundo, con información disponible, de muertes en exceso con base en esos factores estructurales. De ahí nos arroja una conclusión muy importante, muy grave, que es que en México, dadas sus vulnerabilidades, se hubiera esperado un exceso de mortalidad de alrededor de 500,000 personas, que es muchísimo, digamos, y eso nos invita a atender en serio. Perdóname, sí, te tengo que interrumpir porque tengo que hacer un corte comercial. Permíteme un segundo y regreso. Estamos platicando con Mariano Sánchez Talanquer, que es quien encabezó, digamos, coordinador del equipo de investigación de esta comisión. Ya volvemos. Regresamos, estamos aquí atando cabos, estamos platicando y le agradezco mucho a Mariano Sánchez Talanquer, coordinador del equipo de investigación de la Comisión Independiente sobre la Pandemia de COVID en México, profesor investigador del Colegio de México. Nos estaba diciendo que con base en una metodología desarrollada a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud, con una serie de elementos del estado de desarrollo del país, etcétera, etcétera, digamos que se podía determinar que nuestro país tendría que haber, o lo que se podía esperar era un exceso de mortalidad de alrededor de 500,000 de personas, 500,000, que es una barbaridad. Sin embargo, los números del INEGI daban una sobremuerte de más de 300,000 por encima de esa estimación que se podía hacer y que se estaba haciendo a nivel mundial con base en toda una serie de índices sobre el estado de desarrollo y demás del país. Digamos, de ahí empiezan estos números. Es correcto, Denise, como bien lo planteas, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacíamos era, ¿podemos reducir lo ocurrido en México? Digamos, una calamidad impuesta por estos factores estructurales, estamos destinados a esta mortalidad, y pues la respuesta es no. Digamos, o sea, hay un exceso del exceso que tiene que ser explicado. Exactamente, es decir, si no nos ponemos a atender los factores estructurales, la bajísima inversión en salud, las altísimas desigualdades en acceso, las altas comorbilidades de la población, pues en una siguiente emergencia sanitaria otra vez vamos a tener una mortalidad tremenda. Ahora, vamos a extraer lecciones muy incompletas de esta crisis si todo se lo queremos dejar a las comisiones estructurales y no nos ponemos a examinar el proceso de toma de decisiones, las fallas que hubo en la gestión de la emergencia, es decir, lo que sí estaba en manos de los tomadores de decisiones. Eso, pues hay 300,000 muertes por encima, que es también una barbaridad de gente. Vuelve a México el cuarto país en el mundo con el mayor porcentaje de exceso de mortalidad, solamente detrás de Perú, Bolivia, Ecuador, 3 países que tienen un nivel de desarrollo económico la mitad del de México. Entonces, la conclusión importante es, hay que atender los factores estructurales, pero también hay que revisar con mucho cuidado qué ocurrió, qué errores se cometieron en la gestión, porque eso exacerbó la mortalidad. Bueno, y básicamente de ahí derivan toda una serie de críticas sobre la falta de, digamos, los errores que se cometieron a nivel de las decisiones tomadas en su momento. La pregunta que hacía yo al inicio, ¿por qué darlo a conocer en este momento? Bueno, ha habido muchas reacciones que la verdad me parecen pues de un talante antidemocrático evidente. Vamos a pretender que no se hable, que no se discute como si hubiera temas vedados porque es proceso electoral o porque hay elecciones. No, pero digamos, mi pregunta, perdón, digamos, esa ya es una interpretación y puedo compartirla, pero el tema inicial, o sea, mi pregunta es ¿por qué decidieron darlo a conocer ahorita? ¿Cuál es, cómo se tomó esa decisión? Eso es todo. Bueno, la investigación inició hace 4 meses y había claramente una decisión de que ese grupo quería reflejar una reflexión sobre qué había ocurrido en la pandemia, qué problemas había en el sistema de salud
y que elevar el nivel del debate en la discusión pública, porque este es un tema importantísimo y no es nada más un tema de algo que ya pasó. Lo decía al inicio No, de sí, la sí, entrevista. entiendo. O sea, digamos, pero ¿fue motivo de conversación o no fue motivo de conversación el sacarlo antes de las elecciones? Es simplemente... Bueno, o sea, digamos, no, si la pregunta es si fue una casualidad que la Comisión Independiente quiso plantear el tema de la pandemia en este proceso, pues no fue una casualidad, digamos, pero eso no, yo no entiendo el cuestionamiento a la legitimidad no, es que, de hablar por de eso, los pero temas son, más importantes. perdón, es que si yo lo entiendo, digamos, nada más separémoslo porque yo puedo estar de acuerdo, pero lo único que quiero es digamos, a ver, lo voy a poner, perdón, lo voy a poner de esta manera, Mariano. Hace poco la oposición estuvo pidiendo que se hiciera una campaña para decir que pues la candidata del PAN o del PAN PRI PRD no cambiaría los programas sociales. Y pues es una discusión extraña porque finalmente pues uno juzga a los gobiernos por sus políticas públicas. Entonces, si este gobierno aumentó el salario mínimo o puso una serie de programas sociales, pues digamos que la gente, si les atribuye a ese gobierno esos programas sociales, pues tiene razón, es parte de las políticas públicas que puso adelante. Entonces, a mí me parece que pedir que digamos, se haga una campaña para decir que no son los programas sociales de este gobierno es absurdo porque sí los puso este gobierno y las políticas públicas son un elemento importante para tomar una decisión. En este caso, en el otro sentido, pues es verdad, las políticas públicas que se tomaron en materia de seguridad pueden ser y deberían ser también un elemento para tomar decisiones sobre a quién se elige, qué tan bien tomaron las decisiones y qué tan mal las hicieron en algunos momentos, como el tema de la pandemia. Entonces, digamos, yo estoy de acuerdo en que hay datos que merecerían una discusión, es decir, en vez de decir por un parte de una candidata, yo tampoco voy a cambiar los programas sociales, pues tiene que responder que ha pertenecido a gobiernos en los cuales nunca se pensó hacer eso, y en este caso, del otro lado, pues también tendría que haber una respuesta de defender cuáles fueron las decisiones que se tomaron y por qué sí son esas las decisiones correctas a pesar de estos números. Entonces, no es que yo esté en contra de lo que están diciendo, me parece que es una forma de decir, este gobierno tomó muy malas decisiones en una circunstancia importante, tómelo en consideración a la hora que tome una decisión en la elección. Esa es la forma de juzgar a los gobiernos. Yo no tengo ningún problema. Lo único que quería era claridad sobre el proceso que ustedes habían tenido y que entonces, digamos, ustedes sí lo pensaron y dijeron que esto sea un insumo también en esta época donde se está juzgando esto. Bueno, es un insumo para la deliberación pública sobre el tema más importante, creo, de la mayor catástrofe humana que ha ocurrido en México en un siglo. La pretensión de, bueno, como es época electoral, ¿saben qué? Espérense o no hablen de esto. Pues, y a ver, ahora, la comisión es independiente de cualquier fuerza política, de cualquier partido político, de cualquier institución, organización. Ahora, eso no quiere decir que es indiferente a la realidad de lo que ocurrió, y pues lo que se tiene que discutir es la evidencia plasmada en el informe. Bueno, y que también se podría, y que en realidad, digamos, merecería una respuesta, y sería una respuesta inteligente en el sentido de no descalificarlo, sino simplemente responder y decir, miren, tomamos esta decisión por esto, decidimos no cerrar fronteras sabiendo que iba a tener un costo en vidas por esto y esto y esto. En fin, creo que hay una discusión que tendría que darse y no simplemente descalificarlo. Pero bueno, ahí está, creo que es interesante, creo que es un tema importantísimo. Aquí en su momento lo dijimos, llegará el momento de los números. Y el momento de los números es cómo nos fue respecto a otros países. Se tomaron una serie de decisiones. Habrá quien diga, y económicamente tendrá que tomarse en consideración también qué significó en temas del crecimiento, endeudamiento, etcétera, etcétera, pero tendrán que salir alguien más a rebatir o a decir qué los llevó a ciertas decisiones, o si no tienen nada que decir, pues que no tengan nada que decir. Pero bueno, importante, me parece un esfuerzo importantísimo y además justo para la vida de tantísimas personas que se haya hecho un estudio de este tipo. Insisto, si hay otra versión y otra visión,
tienen que salir a decirlo. Muchísimas gracias, Mariano Sánchez Talanquer, coordinador del equipo de investigación de la Comisión Independiente sobre la pandemia de COVID. Podríamos entrar punto por punto a hablar sobre estas decisiones. Y yo propongo, voy a buscar si hay alguien que esté dispuesto, debería ser, por cierto, el doctor López-Gatell, que estuviera dispuesto a una conversación y decir, a ver, sobre esta decisión, sobre esta otra, qué los llevó a ciertas decisiones y ustedes qué detectan en esas decisiones y las implicaciones que tuvo sobre la vida o muerte de muchas personas. Vamos a ver si algún día lo podemos hacer. Mariano, muchísimas gracias por tomarme la llamada. Claro que sí, Denise, pues ojalá la discusión alcance ese nivel y nosotros estamos en esa voluntad. Muchas gracias a ti.